padres de familia, muy buenos días niños, bienvenidos a otra semana más con estas clases a distancia. Me da mucho gusto tenerlos de nuevo aquí conmigo y quisiera agradecerles todo el esfuerzo que han venido mostrando y toda la dedicación que han tenido en estas clases a distancia. Estoy muy orgullosa de ser su maestra y de trabajar con ustedes día a día. Síganle echando las mismas ganas como hasta ahorita. En la sesión de hoy, lunes 22 de febrero, estaremos trabajando con la materia de formación cívica y ética en tu guía, matemáticas en tu libreta, geografía en tu guía. Reúne tu material para que tengas todo a la mano y no te distraigas. Recuerda que las evidencias deben tener tu nombre, fecha, instrucciones y el título. Eso es muy importante porque si no te lo voy a estar regresando para que se lo coloques. Las evidencias las recibiré en el transcurso del día. Hay que estar concentrados y poner atención a cada una de las explicaciones porque estas te van a servir para que aprendas cada día más y tú puedas realizar tus actividades. Si alguno de ustedes tiene alguna dificultad, no se preocupen, me mandan mensaje y yo les ayudo de manera individual. Hay que seguirle echando muchas ganas. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, así que hay que estar atentos y concéntrense, por favor. Para esta primera actividad, estaremos trabajando con tu materia de formación cívica y ética con el tema diversidad natural. Estaremos necesitando tu guía aplicados. Hay que estar muy atentos, por favor, para que puedas realizar las actividades. El objetivo de la clase es que tú identifiques qué es diversidad natural, cómo la estamos afectando y qué hacer para cuidar esta diversidad natural. Antes de iniciar, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Sabes qué es diversidad natural? ¿Cómo crees tú que la podemos cuidar o cómo crees tú que la estamos dañando? Muy bien, yo te lo voy a explicar. Hay que estar atentos, por favor. La diversidad cultural significa toda la biodiversidad que tenemos en nuestro planeta. ¿Qué significa biodiversidad? Las plantas, animales, los climas, ecosistemas, ríos, montañas, etc. Todo eso es la biodiversidad. En México tenemos gran biodiversidad. ¿Por qué? Porque tenemos gran variedad de plantas, animales y muchos recursos naturales. Pero con el tiempo, las prácticas de consumo actual que hemos realizado todos los seres humanos, hemos venido dañando esta biodiversidad. ¿Por qué creen ustedes que hemos dañado la biodiversidad? Desde mi punto de vista, los seres humanos hemos dañado esta biodiversidad. ¿Por qué? Porque hemos afectado el ecosistema de cada uno de los animales, hemos dañado recursos naturales, hemos dañado a las plantas con distintas acciones. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué prácticas dañan a esta diversidad natural? Hay infinidad de prácticas que pueden dañarla, pero yo te mencionaré algunas. Una de las principales es la sobreexplotación de recursos naturales. ¿Qué quiere decir? Que explotamos tanto esos recursos naturales que nos los estamos acabando y eso afecta a la biodiversidad porque llevamos a que tanto las plantas como los animales estén en peligro de extinción. Otra práctica que afecta a la biodiversidad es la contaminación del aire, del suelo, de los ríos, de los mares, de los lagos, etc. Porque mediante esta contaminación nosotros afectamos a distintas especies y también llevamos que esa biodiversidad se destruya. Otra práctica es la tala de árboles. La tala de árboles es una de las prácticas que más daña la naturaleza o la biodiversidad porque mediante esta tala de árboles nosotros destruimos el hábitat de muchas especies y las llevamos a estar en peligro de extinción. Otra práctica que daña la diversidad natural es la construcción de edificios, carreteras, etc. ¿Por qué
esta actividad daña la biodiversidad o la diversidad natural, porque debido a que estamos construyendo tantos edificios, tantas carreteras, se están talando los árboles, se están destruyendo áreas naturales debido a que los seres humanos construyen distintos tipos de edificios, carreteras, etc. Y esto lleva a la afectación de distintas áreas naturales. También otra de las prácticas que afecta a la biodiversidad es la caza de animales, ya que debido a que por mucho tiempo se han venido cazando distintos animales, los hemos llevado a estar en peligro de extinción. En México hay infinidad de animales que está prohibido cazar debido a que la especie se está extinguiendo. Existen infinidad de prácticas que dañan poco a poco a la naturaleza. Yo imagino que tú conoces muchas más prácticas que la dañan, por eso hay que evitarlas. Pero niños, para evitar este daño, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para cuidar la diversidad cultural o para cuidar a la naturaleza? Lo primero que nosotros podemos realizar es aplicar la regla de las 3 R's. Reciclar, reducir y reutilizar, empezando desde nuestros hogares. Y ese granito de arena que nosotros vamos a colocar nos va a permitir cuidar a la naturaleza. Otra acción que podemos llevar a cabo es plantar árboles. Si nosotros vamos a talar un árbol, plantar más de ese árbol que yo acabo de talar. ¿Para qué? Para que en un determinado tiempo, otra vez, ese lugar esté lleno de árboles y no afecte el hábitat de los animales. Otra acción podría ser colocar la basura en su lugar, evitar el desperdicio de agua, luz, etc. Por ejemplo, si tú no estás utilizando algún aparato electrónico, desconectarlo para ahorrar energía. Si tú te vas a bañar, en lugar de bañarte con la regadera, puedes llenar una cubetita de agua y con eso bañarte para no desperdiciar más agua. E incluso si vas a lavar tu auto, hacerlo con una cubeta en lugar de la manguera. ¿Por qué? Porque se desperdicia más agua. Otra acción que podemos realizar nosotros es evitar quemar la basura. Y existen infinidad de acciones que cada uno de nosotros puede realizar en su casa para comenzar a cuidar nuestra naturaleza y nuestra biodiversidad. Recordemos que la biodiversidad o diversidad natural es muy importante para todos los seres vivos, porque a partir de esta biodiversidad natural podemos nosotros sobrevivir, ya que nos da oxígeno, alimento y vida, etc. Por eso hay que cuidarla, es necesario que la cuidemos. Por eso se dice que tanto el Estado como nosotros somos los responsables de cuidar nuestra diversidad natural. Cuidar la flora y la fauna que nos rodea con el fin de prevenir que algunas especies estén en peligro de extinción. Para esto, en ocasiones, el gobierno o Estado toma algunas medidas necesarias. Alguna de esas medidas es la que se estableció por la Constitución Política, de que a algunas zonas se le llamara área natural protegida. Pero, ¿qué significa cuando una zona es estipulada como área natural protegida? Significa que esta área está protegida por las leyes y que el ser humano, o sea, nosotros los individuos, no podemos ni meternos a ese lugar, ni alterarlo, ni cazar animales, ni talar árboles. O sea, no podemos hacer nada con esa zona. ¿Pero por qué se le protege a esa zona? Porque esta zona tiene distintas especies que se encuentran en peligro de extinción. Por eso esa zona se le conoce como área natural protegida, porque el ser humano no puede alterarla, no puede cazar animales ni talar árboles debido a las especies en peligro de extinción que ahí se encuentran. En México existen infinidad de zonas protegidas y también tenemos infinidad de diversidad natural. Por eso, niños, es responsabilidad de nosotros cuidar toda esa biodiversidad o diversidad natural para que no sea destruida y sus especies
no pasen a estar en peligro de extinción. Esa fue la explicación del tema diversidad natural. Ahora pon mucha atención porque te explico la actividad que vas a realizar. No te vayas, por favor. Para esta actividad te ubicarás en tu guía Aplicados, página 308. En el punto número 1 vas a completar la frase siguiente. La construcción de carreteras daña los espacios naturales. ¿Por qué? Ahí en las líneas tienes que colocar ¿por qué crees tú que la construcción de carreteras daña nuestra naturaleza? En el punto 2 vas a observar la imagen y vas a contestar los 3 incisos. En la opción A vas a colocar ¿por qué crees tú que esa playa esté contaminada o que las personas contaminen esa playa con basura? En el punto B, tú vas a escribir cuál es la responsabilidad de quienes habitan ahí, en esa playa. Y el punto C, tú vas a colocar qué medidas pueden realizar los habitantes de ese lugar para resolver esa situación. Y en el punto número 3 vas a marcar con una X las actividades en las que tú participarías para mantener la biodiversidad del lugar donde vives. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad. Una vez que la termines, nos vamos a pasar a la número 2. Excelente, niños, vamos por su actividad 2 en su materia de matemáticas y para esta ocasión vamos a necesitar nuestra libreta de matemáticas. Trabajaremos con el tema área y perímetro del rombo. El objetivo de la clase es que tú identifiques cómo calcular el área y el perímetro del rombo, qué significa área y qué significa perímetro. Antes de iniciar la clase quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Conoces qué es el rombo? ¿Cuáles son sus características? ¿Has escuchado hablar de la fórmula para calcular el área y el perímetro? Ok, hay que estar atentos porque te voy a explicar cada una de esas preguntas. El rombo es una figura geométrica. Esta figura geométrica está compuesta por 4 lados iguales. 1, 2, 3, 4. El rombo, además de estos 4 lados iguales, tiene una diagonal mayor y una diagonal menor. ¿Por qué se le llaman así? Bueno, la diagonal mayor es la línea más grande y la diagonal menor es la línea más pequeña. A esta se le llama diagonal mayor y diagonal menor porque son 2 líneas que van de vértice a vértice, de vértice a vértice. La diagonal mayor se representa con una D mayúscula. Y la diagonal menor se representa con una D minúscula. Les repito, las diagonales son las líneas que van de vértice a vértice y de vértice a vértice. Hay una mayor y una menor. La mayor es la más grande y la menor es la más pequeña. La mayor se representa con la D de dedo mayúscula y la menor con la D de dedo minúscula. Para calcular el área de este rombo vamos a necesitar las diagonales. Para calcular el perímetro del rombo vamos a necesitar los lados, o sea, lo de afuera. Pero hay que recordar qué es el área y qué es el perímetro. El área es lo de adentro de la figura, la superficie. Y el perímetro es lo de afuera, los lados, el contorno. Recordemos que la unidad de medida del área siempre va a ser al cuadrado, por ejemplo, centímetros cuadrados, metros cuadrados o kilómetros cuadrados. La unidad de medida del perímetro siempre va a ser normal, centímetros, metros, kilómetros, sin colocar al cuadrado. Hasta ahí vamos bien con las características del rombo. Ok, para calcular el área del rombo vamos a ocupar esta fórmula y para calcular el perímetro esta fórmula. Ustedes tienen que tenerla en su cuaderno o también aprendérsela de memoria. El área se calcula multiplicando diagonal mayor, que es la más grande, por diagonal menor, que es la más pequeña, entre 2. Con esa fórmula ustedes van a calcular el área del rombo. Ahora el perímetro se calcula sumando los 4 lados. Recuerden que los 4 lados tienen que ser igualitos.
A continuación, te muestro ejemplos de cómo resolver el área y el perímetro de figuras como el rombo. Pon atención. Vamos a iniciar con los cálculos del área y perímetro del rombo. Recordemos que el rombo está compuesto por 4 lados que van a ser iguales. Una diagonal mayor, que es la línea más grande que va de vértice a vértice, y una diagonal menor que va de vértice a vértice y es la más pequeña. También recordemos que para calcular el área y el perímetro necesitamos estas dos fórmulas. Lo primero que voy a hacer yo para calcular el área del rombo es colocar la fórmula del área. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Lo segundo que voy a hacer yo es sustituir estas letras por los números que yo tengo aquí. Recordemos que la D de dedo mayúscula significa diagonal mayor, que es igual a 8 centímetros. Por D de dedo minúscula significa diagonal menor, 6 centímetros entre 2. El tercer paso que yo voy a realizar es multiplicar 8 por 6. ¿Cuánto es 8 por 6? 48. Entonces yo voy a colocar 48 centímetros, porque ya son cuadrados, entre 2. Y el último paso es realizar esta división o sacarle mitad al número que tengo yo aquí. 48 entre 2. Recuerden que para hacer la división tenemos que hacer las multiplicaciones. 2 por cuánto llegamos a 4. Bueno, vamos a ver. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Ahí está. Quiere decir que el 2 en el 4 cabe 2 veces. Restamos a 4, le quitamos 4, queda 0. Entonces bajamos el 8. ¿El 2 cuántas veces cabe en el 8? 2 por cuánto nos da 8. 2 por 4 son 8. Quiere decir que cabe 4 veces y nos da 0. Como el resultado es 24, quiere decir que el área de este rombo es 24 centímetros cuadrados. Si se fijan, realizamos 4 pasos. Primero colocamos la fórmula. Después sustituimos esta fórmula por los números. Diagonal mayor, que es la más grande, por diagonal menor. Después de eso realizamos esta multiplicación. 8 por 6, como dio 48, colocamos aquí el resultado. 48 entre 2. Y finalmente a ese 48 le sacamos mitad o dividimos entre 2 y el resultado fue 24, por lo tanto el área de este rombo es 24 centímetros cuadrados. Ahora vamos a sacar el perímetro. Dice que el perímetro es la suma de los lados. Primero vamos a colocar la fórmula. Después vamos a sustituir estas letras por los números. Estos números de las diagonales ya no te sirven, ya no los vas a usar para el perímetro. Lo que vas a usar para el perímetro es la medida de sus lados. Si un lado mide 5 centímetros, quiere decir que los otros 3 también, porque los 4 lados son iguales. Entonces colocamos 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros. Al final, lo que vamos a hacer es realizar esta suma. 5 más 5 más 5 más 5 quiere decir que da 20. Quiere decir que el perímetro de este rombo son 20 centímetros. Se fijan que el área es al cuadrado y el perímetro es normal. Así lo tienen que colocar ustedes. Les explico otro ejemplo. Aquí te muestro el segundo ejemplo. Recuerda que un rombo está compuesto por 4 lados iguales, una diagonal mayor, una diagonal menor. Para calcular el área, recuerda que solo vas a necesitar las diagonales, la mayor y la menor. Para calcular el perímetro, recuerda que necesitarás nada más la medida de sus lados. Vamos a iniciar con el cálculo del área.
Lo primero que voy a realizar yo es colocar la fórmula. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Recuerda que la D de dedo mayúscula es la diagonal que mide más y la D de dedo minúscula es la diagonal que mide menos. En algunas ocasiones la diagonal que mide más puede ser esta, dependiendo la forma del rombo, y la diagonal menor puede ser esta en otra ocasión. Ahorita en este momento la mayor es esta roja y la menor es la verde porque es una más grande y la otra más pequeña. Lo segundo que voy a hacer yo es sustituir estas letras por los números. La D de dedo mayúscula significa la mayor. ¿Cuál mide más? La de 15 centímetros. Por la diagonal que mide menos, que es la menor, entre 2. Lo que voy a hacer después de esto es multiplicar 15 por 9. Vamos a sacar el resultado. 9 por 5, 45, llevamos 4. 9 por 1, 9 y 4, 13. Colocamos el resultado aquí ya con centímetros cuadrados entre 2. Lo que voy a hacer al final, ya después que tenga la multiplicación y el entre 2, sacarle la mitad a ese número o dividirlo entre 2. Siempre se va a dividir entre 2, siempre. Ahora, ¿el 2 cabe en el 1? No cabe. ¿El 2 cabe en el 13? Sí. Vamos a ver cuántas veces. 2 por cuánto nos acerca a 13 o nos lleva a 13. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. Si se fijan, tenemos el 12 y el 14. El 14 no nos sirve porque se pasa. Quiere decir que nos va a servir el 12. ¿Y cuántas veces cabe? 6. Hacemos la resta. A 3 le quitamos 2. Me queda 1. A 1 le quitamos 1. Me queda 0. Se baja el 5. 2 por cuánto me da 15 o me acerca a 15. Ya tenemos que 2 por 7 es 14. 2 por 8 son 16. Este no nos sirve porque se pasa, entonces quiere decir que nos va a servir el 14 y va a caber 7 veces. Como aún tenemos residuo ahí de 1, quiere decir que tenemos que colocar un punto decimal y bajar el 0 como se los había enseñado con la división punto decimal. Una vez que tenemos este 10, buscamos un número que nos acerque. Aquí está, quiere decir que el 2 en el 10 cabe 5 veces y el 10 lo vamos a colocar ahí y hacemos la resta. Quiere decir que el área de este rombo es 67.5 centímetros cuadrados. ¿Por qué salió con punto decimal? Porque la mitad de 135 es 67.5. Si a ustedes les sobra aquí todavía, tienen que colocar el punto y bajar el 0 y seguir con la división hasta que el residuo nos dé 0. Y ese va a ser el cociente, por favor, ¿sale? Por lo tanto, esta es el área del rombo. Ahora vamos a calcular el perímetro. Lo primero que vamos a hacer es colocar la fórmula. Lo segundo que vamos a realizar es sustituir estas letras por los números de los lados. Tú ya no vas a necesitar las diagonales. Para el perímetro esto ya no se ocupa. Lo que vas a ocupar es la medida de los lados. Si un lado mide 8, quiere decir que los otros 3 también, porque los 4 lados del rombo son iguales. Colocamos 8 centímetros más 8 centímetros más 8 centímetros más 8 centímetros. Realizamos esa suma y nos da 32. Quiere decir que el perímetro de este rombo son 32 centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque el área es al cuadrado y perímetro solamente es centímetros normales. Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados. Un lado del rombo mide 8 centímetros, por lo tanto, y por lógica, los demás también miden 8 centímetros. Así van a calcular ustedes el área y el perímetro del rombo. Ahora sí, pongan atención en la actividad que van a realizar con los ejemplos que les acabo de mostrar.
Para realizar esta segunda actividad te ubicarás en tu libreta de matemáticas, colocarás la fecha, título, instrucciones y tu nombre para posteriormente realizar la actividad, la cual consistirá en calcular el área y perímetro de todos los rombos que observas en la imagen. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad. Una vez que la termines, nos pasaremos a la número 3. Muy bien, niños, vamos por su última actividad en su materia de geografía y para esta ocasión vamos a trabajar el tema llamado diversidad de los paisajes en los continentes. En esta ocasión tú vas a necesitar tu guía aplicados. Este es un tema que tenemos atrasado del bloque 1, así que lo vamos a retomar. El objetivo de esta clase es que identifiques qué son componentes naturales, sociales, políticos, etcétera, así como qué es un paisaje. Antes de que iniciemos la clase, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Qué crees que sea un paisaje o para ti qué es un paisaje? ¿Qué es un componente natural, social, político, económico, etcétera? ¿Qué es la diversidad? Bueno, hay que poner atención. Habíamos dicho que la diversidad era la variedad. En esta ocasión vamos a trabajar la diversidad de los paisajes. Un paisaje es todo aquello que nos rodea, ya sean montañas, autos, las personas, las casas, edificios, árboles, plantas, mares, etc. Todo eso son paisajes, todo lo que a ti te rodea. Todos estos paisajes o todo esto que nos rodea, la mayoría de las veces viene debido de la interacción del ser humano y la naturaleza. Algunos de estos paisajes son creados por las manos del hombre. Entonces, cada uno de estos paisajes va a estar compuesto por distintos componentes. En esta ocasión trabajaremos 5. Estos componentes que yo les voy a mencionar son los que componen a cada uno de los paisajes que vemos a nuestro alrededor. Cada uno de estos paisajes puede tener 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, de los siguientes componentes. El primero que vamos a estudiar es el componente político. ¿Qué significa un componente político? Este se refiere a cualquier situación o aspecto que tenga que ver con el gobierno, nuestro territorio y las fronteras. Por ejemplo, el problema que tenemos con Estados Unidos, que está a la frontera norte mediante el muro, eso es un componente político, porque tiene que ver con nuestro gobierno, con nuestra frontera y con nuestro territorio. A eso se refiere un componente político, a aspectos que tengan que ver con nuestro país, con problemas de política. Ahora pasaremos al componente natural. Este se refiere a todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Si tú en un paisaje observas montañas, climas, ríos, mares, lagos, lagunas, llanuras, mesetas, el aire, la flora y la fauna, ese paisaje va a tener un componente natural. El componente natural se refiere a toda la naturaleza que tú observes a tu alrededor. Cualquier aspecto que tenga que ver con la naturaleza, ese paisaje entonces va a tener un componente natural. Ahora nos pasamos a los componentes culturales. Los componentes culturales se refieren al paisaje que esté compuesto por alguna religión, lengua, vestimenta, las costumbres, las tradiciones, la gastronomía, la música, etc. Si tú observas o escuchas a tu alrededor música, alguna tradición, alguna costumbre, ahí va a estar el componente cultural. ¿Por qué? Porque incluye todo esto que les acabo de mencionar. Hasta ahí vamos bien con el tercer componente. Vamos con el cuarto componente, que es el económico. El componente económico es el que se refiere a cualquier actividad para obtener ingresos hacia nuestra economía.
se refiere a las actividades económicas. ¿Qué actividades entran en los componentes económicos? Bueno, es la ganadería, la agricultura, la pesca forestal, la industria, el comercio, el turismo, los transportes, así como también la minería. Todas estas actividades que nosotros tenemos aquí entran en los componentes económicos. Si tú en un paisaje observas la ganadería, la pesca, la agricultura, ese será un componente económico. Y finalmente tenemos al componente social. ¿Qué significa componente social? Ahí entramos nosotros los seres humanos. El componente social se refiere a toda la población. También a un país que esté sobrepoblado, ahí entra el componente social. Un componente social también tiene que ver con nuestras casas, con los edificios, con las carreteras, con las ciudades. El componente social es el que se fabrica con la mano del hombre. Por ejemplo, todo esto que les acabo de mencionar, lo podemos fabricar con nuestras manos. Por eso entra en lo social. Si ustedes en un paisaje observan casas, edificios, una ciudad sobrepoblada, ese será un componente social. No todos los paisajes que tú observes van a tener o incluir todos estos componentes. Pueden incluir 1, 2, 3 o más, pero no necesariamente tienen que ser todos. ¿Cuántos fueron los componentes que un paisaje puede tener? 5. Político, natural, cultural, económico, social. El político, recuerden que tiene que ver con cosas de nuestro gobierno, de nuestro país. Los naturales tienen que ver con aspectos de la naturaleza que nosotros observemos en el paisaje. Los culturales tienen que ver con aspectos de nuestra cultura, siempre y cuando las observemos en ese paisaje. El económico tiene que ver con actividades económicas para obtener ingresos hacia nuestra economía y son estos ejemplos que les acabo de mencionar. Y en lo social entra todo lo que se refiere a la creación del hombre, del ser humano. En México existen infinidad de diversidad en paisajes. ¿Por qué? Porque no todos los paisajes son iguales. En el mundo existen infinidad de paisajes, así que no necesariamente en todos los países tiene que haber lo mismo. Esa fue la explicación del tema, diversidad de los paisajes en los continentes. Ahora nos vamos a pasar a la actividad en su guía aplicados. Pongan mucha atención y no se vayan, por favor. Para iniciar esta actividad te ubicarás en tu guía aplicados página 224. En el punto número 1 vas a relacionar los tipos de componentes del paisaje con los elementos que lo conforman. Por ejemplo, ¿a cuál pertenecen los económicos? ¿A cuál pertenecen los culturales, sociales, naturales y políticos? Los vas a unir con líneas de colores. En el punto número 2 vas a observar las imágenes y vas a escribir qué componentes sociales observas en la primera, qué componentes económicos observas en la primera. Y posteriormente vas a colocar qué componentes naturales y económicos observas en la segunda imagen. Recuerda las explicaciones que se te dieron en el video. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta última actividad. Excelente, niños. Han terminado sus clases. Bien, niños, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero sus evidencias en el transcurso del día. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth, que te quiere y te extraña mucho. Deseo que tu día sea excelente. Cuídate mucho y cuida mucho a tu familia. Si vas a salir, toma todas las medidas sanitarias necesarias para que te protejas a ti y a tu familia. Nos vemos el día de mañana. Bye.